Oscar Rotundo, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. Un placer estar con ustedes. Buen domingo, ¿cómo va? Muy bien. Oscar, ayer pasó, o vimos nosotros en un video, un ataque furibundo a la multitud por parte de no sé quiénes que atacaron en la famosa Plaza de México que tantas veces López Obrador llenó cuando le negaban el voto de sus afiliados y de sus simpatizantes. Y digamos que por primera vez veo un ataque furibundo contra el gobierno de la presidenta mujer, después de un periodo bastante estable, digamos, en México. Bueno, yo pienso que hay que interpretar lo que está ocurriendo, lo que ocurrió ayer en México. No sé si ustedes me escuchan bien. Escuchamos muy bien. Bueno, muy bien. Pues estoy teniendo un retorno con ruido, por eso. Lo de ayer fue una convocatoria que apareció después de lo que fue el atentado que cobró la vida del alcalde de una localidad de México, en donde esta situación generó que después de la muerte del asesinato de Carlos Manso en Uruapán, en Michoacán, el 1 de noviembre, se generaran una serie de convocatorias a través de las redes sociales y que obviamente culpaban al gobierno, se montaban sobre el malestar que se genera a través de la violencia, el narcotráfico, culparan al gobierno y a la presidenta Sheinbaum de lo que había ocurrido y trataran de generar un halo de desestabilización. Ahora, ¿qué es lo que hay que decir? ¿En qué contexto se da esto? Se da en el marco de que hay justamente un enfrentamiento muy grande con Estados Unidos por parte de la presidenta de México, de que la militarización también del Mar Caribe los incumbe a ellos porque tienen presencia de flota militar también en las fronteras de su propio país. Y también hay que entender de que esta convocatoria de la generación Z fue acompañada por personajes de la derecha ya conocidos, digamos, que han tratado de montarse en el descontexto que puede haber habido por el tema de la inseguridad, pero que tiene ribetes que son muy llamativos y que han sido seguidos por distintas organizaciones, fundamentalmente que se ocupan del relato que se construye desde los medios, y en esas investigaciones, por ejemplo, el diario Milenio detectó que se registraron 17,5 millones de menciones de la manifestación en redes sociales y aproximadamente el 46% de las publicaciones fueron generadas por bots, usuarios anónimos, entre octubre y noviembre, y específicamente venidas del exterior. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de 8 millones de cuentas falsas, sincronizadas, con hashtags similares, con imágenes creadas por inteligencia artificial y vinculadas justamente a sectores que están ligados también a la oposición venezolana. O sea, cuando se produce este tipo de cuestiones, uno empieza a ver hasta qué punto la convocatoria fue por el asesinato del alcalde o realmente forma parte de un proceso de desestabilización que se está generando no solamente hacia el gobierno de Venezuela y de Colombia, sino que también atrás de la figura, porque justamente
en este vallado que se dio del Zócalo para impedir de que se destruyera el patrimonio. Muchas de las obras que hay ahí, muchos de los edificios forman parte de lo que es el patrimonio de la humanidad y obviamente dentro de eso está la institución de gobierno de México. Aparecían pintadas y carteles que hablaban del narcogobierno, que la marcha era en contra del narcogobierno de Claudia Sheinbaum. Y vemos la muletilla justamente también del narcogobierno de Venezuela y del narcogobierno de Colombia, y decimos, bueno, hay un guión que está generando una serie de distorsiones en función de poder articular una política intervencionista en toda la región. Una de las figuras justamente que aparece en toda esta maniobra que se está develando y que de pronto organizaciones como Monitoreo de la Desinformación, Infodemia, que dirige Miguel Ángel Elorza, descubre que uno de los personajes que está metido detrás de toda esta trama es Fernando Cerimedo. Conocemos quién es Fernando Cerimedo. Y en Brasil también. La derecha diario. La derecha diario. Y es un compatriota, se puede decir así, que también ha sido señalado en Brasil por su participación desestabilizadora y ahora aparece justamente en esta campaña que, según lo que marcan los compañeros de Infodemia, esta campaña cuesta aproximadamente 5 millones de dólares. En esta campaña se han utilizado todo tipo de recursos para poder generar esta movilización. Se han generado 179 cuentas nuevas de TikTok, creadas en semanas, 359 grupos de Facebook manejados desde el extranjero y más de 90 millones de pesos en propaganda digital. O sea, cuando en uno de los Twitter que publiqué yo hablo sobre si no estamos en presencia de una revolución de colores, es que justamente todos estos elementos muestran de que no se trata de una protesta en función del reclamo justo de pedido en favor de la seguridad que le corresponde a todo el mundo, que le corresponde a los pueblos, tienen el derecho de vivir en seguridad, teniendo en cuenta que también México viene de una historia, triste historia, trágica historia, en donde los carteles se han hecho famosos y los carteles tienen un poder que todavía conservan, pero también hay que tener en cuenta cuál es el componente intervencionista con el que Estados Unidos plantea justamente acompañar este reclamo de aporte contra la desestabilización en la lucha contra las drogas, en las que 13 horas después de lo que fue el asesinato de Carlos Manso, aparece el subsecretario de Estados Hemisféricos de Occidente, el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, diciendo que Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambas fronteras. No es la primera vez que lo dice. Claudia Sheinbaum ha sido muy política, muy diplomática al contestarle de que la cooperación no implicaba intromisión bajo ningún punto de vista y que México es un país soberano al que se lo tiene que respetar y que ellos saben encargarse de sus propios problemas y están trabajando en función de eso. Bueno, a todo esto, para el día 24 de noviembre están convocando para un paro nacional 3 organizaciones gremiales ligadas al campo y vemos que hay toda una escalada. Por eso me parece que hay que prestarle atención y continuar con la observancia de estas situaciones. Carlos. Porque lo que está ocurriendo obviamente no es normal, un hecho azaroso, ¿no? Claro. Carlos, quería hacerte una pregunta, a ver si tiene que ver con esto.
Tengo una información de que en México está bajando la tasa de criminalidad o de víctimas de homicidio. Leo que hay una baja del 8,5% con respecto a 2024. ¿Sabía de esto? ¿Es posible? ¿Tiene que ver con la reacción contraria? Bueno, en el caso puntual que se reivindica para esta movilización, que es el atentado a Carlos Manso, ocurre justamente el 1 de noviembre, el Día de los Muertos. Es todo un mensaje macabro, un mensaje de provocación. Y 15 días después se convoca una movilización violenta, de la cual el Servicio de Inteligencia, obviamente mexicano, y la Fuerza de Seguridad tenían antecedentes de lo que podía llegar a significar, porque el vallado que se utilizó, ustedes lo pueden ver en las imágenes, fue muy fuerte. Un vallado perimetral con material metálico, con vallas cerradas, metálicas, que fueron pasadas por arriba, que generaron 100 policías heridos, hay 20 detenidos menores que están bajo investigación en este momento, pero digamos, estamos en presencia de un proceso que apunta más que al reclamo a la desestabilización. Tengamos en cuenta que Claudia Sheinbaum tiene entre el 75 y el 79% de aprobación en el gobierno. Sí, está claro. O sea que estamos hablando no de una persona que tiene los problemas que tenía Dina Boluarte, estamos hablando de una persona que tiene un amplio respaldo por parte de la población y que ahora justamente se ve conmovida en una circunstancia que no responde al cauce natural de las protestas, sino que tiene que ver con la intervención directa de un proceso de desestabilización similar, yo diría, o de las mismas características que tiene la presencia exuberante del Comando Sur en el Mar Caribe, para poder bombardear lanchas pesqueras con gente que jamás se va a poder comprobar si tienen alguna vinculación con el narcotráfico y que son eliminadas de una manera grosera, de una manera criminal, y que ante las declaraciones que se vienen dando tanto de Marco Rubio como de Donald Trump, la situación tiende a escalar. Por eso, obviamente, se me ocurre... Perdóname, le quiero decir que yo pude conocer a la presidenta de México, pues tuve la posibilidad de conocerla y me pareció una mujer maravillosa. Parece más... Bueno, indudablemente el apoyo que tiene y el estilo que ella genera en el gobierno también genera resultados. No es una cuestión de imagen, es una cuestión de coherencia. Es una señora que es científica, que su gestión de gobierno es una gestión de gobierno que para nada se puede tildar de populista o de personalista, y que ha generado resultados que históricamente comenzaron a verse con el proceso de gobierno de López Obrador, pero que para el tiempo que lleva en el gobierno han generado mucho entusiasmo, fundamentalmente en los jóvenes, que se ven beneficiados con becas para estudio, en el desarrollo de infraestructura. Pero hay un tema que nosotros en todo esto no podemos desconocer, que es la guerra que Estados Unidos tiene montada contra China. Claro. Porque justamente todos los países que están cuestionados, todos los países que están etiquetados por ser narcoterroristas, en todo caso, y acuérdense también que cuando se generó el incidente, la masacre que se dio en la favela, también el hijo de Bolsonaro salió a hablar de narcoterrorismo y quería la intervención extranjera, quería la intervención norteamericana. Todos estos países tienen negocio con China. Todos estos países tienen relación con los BRICS, de alguna u otra manera. Sí, por supuesto que todos tenemos relación con los BRICS.
Oscar, ¿cómo le va? Claudio Orellano, ¿cómo Bien, anda? hermano, un abrazo. Un abrazo. Yo estaba pensando, Estados Unidos está dando manotones de ahogado. No es casualidad que el gobierno federal está paralizado de hace 40 días. El frente interno de Trump es muy difícil y tratan de distraer, digo, después del triunfo del alcalde de Nueva York, musulmán, africano, nacido en Kampala, fue un grano en el traste para Trump. El triunfo de los demócratas en Virginia y New Jersey, la reacción del alcalde negro en Chicago contra las bestialidades de Trump, porque hay que recordar que Estados Unidos es una federación, por lo tanto cada estado tiene autonomía y Trump no se le puede cantar porque sí mandar tropas federales. Esto lo va a pagar Trump cuando termine su mandato. Entonces sabe perfectamente también que es un imperio en decadencia, porque sabe que tiene perdida la guerra comercial en China y empezó a asolar la región y a tomar en cuenta y prestar atención en el patio de atrás. Empezó a importarle el patio de atrás y está empezando a operar con este tipo de mentiras, porque sabemos todos que los cárteles en México existen desde hace tiempo, pero también atizados por la DEA. Sabemos muy bien qué es la DEA y cómo genera este tipo de operaciones, no solamente en México, sino lo que pasó en Río de Janeiro, en las favelas y en otros lugares de Latinoamérica. Y además ellos ya están hablando de una posible colaboración de futuros gobiernos, como el de Chile, que puede volcarse a la derecha, otro tanto con Rodrigo Paz, en Bolivia, hijo de Jaime Paz Mora, Ecuador. Por eso vive asolando a Venezuela, que no se le anima tanto porque los rusos están ahí preparados, en cualquier momento arriban al puerto de La Guaira. No se le animan a Colombia, ya el mismo Petro ordenó al general Rincón que las bases de Estados Unidos tienen que ser desmanteladas del territorio colombiano y no le perdonan eso, ¿no? Sí, hay una amalgama de cosas que se están dando y que son muy peligrosas, por eso no hay que bajar la atención. A mí me llamó mucho la atención que el evento de ayer no tuviera la cobertura que para mí hubiera requerido en función de este análisis. Ahora, hay mucha gente que con esto de la generación Z piensa que los que intervienen son jóvenes descontentos, y en realidad puede haber muchos jóvenes desinformados, manipulados, pero también hay una nomenclatura que el señor Sharp se ha encargado justamente dentro de sus esquemas de revolución de colores y la guerra híbrida, de utilizar para poder generar caotización dentro de los gobiernos populares fundamentalmente, o de aquellos gobiernos que no le conviene, como por ejemplo el gobierno de Dina Boluarte. ¿Por qué interviene de tal manera? ¿Por qué la movilización general, esa destitución? Si Dina Boluarte era una aliada a Donald Trump, sí, pero fue la que firmó también los acuerdos para la construcción del puerto de Chancay. Y la que mantuvo esa relación a través de México para poder interconectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, y China sigue siendo, y será por muchos años, el primer exportador y el primer importador de los productos que surgen de Perú. Entonces, en esto no se atan las manos. Lo mismo pasa en Ecuador. En Ecuador tienen a un presidente, y yo lo pongo en la nota, que está sindicado como narcotraficante. Y resulta que el narcotraficante Nicolás Maduro, ese cartel de los soles. Tienen que recurrir a un montón de inventos. O hablar justamente de esta nebulosa del narcotráfico para poder actuar sobre los gobiernos que están ligados de alguna manera a China y ligados a los BRICS, porque es el enemigo estratégico que tiene que derrotar, y eso ya lo ha dicho el embajador Lamela. Bueno, a Evo también se lo acusaba de narcotraficante, ¿no? Así que digo, esa era la verdad, ¿no? Trataron de socavar a Evo tratándolo de líder de un cartel de narcotráfico también, digo. Todos los líderes populares han sido sometidos a ese tipo de mentiras, ¿no? Hay que seguir con atención lo que vaya a pasar en Bolivia. Claro, porque exacto. Según información que tengo, que me han compartido, la DEA está ya en Bolivia operando.
Y la idea de ellos es poder, inclusive hay un diputado del bloque de Evo Morales que ha denunciado de que hay un equipo de extracción para llevarse a Evo de Bolivia con el aval del gobierno y sacarlo del país y llevárselo a Estados Unidos. O sea, estamos viviendo momentos muy complejos que requerirían de los gobiernos populares o de las fuerzas populares mayor unidad y mayor comprensión de lo que estamos enfrentando. Y eso le cabe a Argentina, le cabe a Brasil, como le cabe al resto de los países, como a México, que va a tener que tomar nota de lo que está pasando, porque la unidad es fundamental para poder derrotar todo este tipo de maniobras. Ese momento el alcalde Manso era muy parecido a Giuliani, ¿no? A Giuliani en cuanto a que perseguía delincuentes, él se subía a un helicóptero a perseguir delincuentes, tengo entendido, ¿no? Sí, yo creo que más allá de... Yo creo que cuando se toma la decisión de generar una operatoria de esta característica, pueden agarrar a una persona emblemática como para que sea visibilizada y de ahí utilizarlo, como en algún momento acá se pudo haber utilizado a African Nisman, o se han utilizado otros personajes que de pronto podían ser mediáticamente proyectados, y detrás de eso empezar una campaña que pudiera generar, de acuerdo al caso, procesos, como en este caso, procesos de desestabilización o de cautización, fundamentalmente de cautización. Es muy difícil de que puedan desestabilizar a una presidenta que tiene entre el 75 y el 79% de aprobación. Claro. Pero sí lo que pueden generar es una perturbación dentro de la sociedad para empezar a generar un proceso de descomposición. Bueno, ya vimos lo que hicieron con Cristina cuando no le pudieron anular antes, finalmente termina en un chico con una pistola, ¿no? Bueno, eso también es lo que a Manso lo mata un chico de 17 años. Por eso. De la generación Z. Sí, teóricamente, un chico de 17 años que está detenido. El problema fundamental es que detrás de toda esta movida hay procesos de desestabilización, y el gran laboratorio de la desestabilización ha sido Venezuela desde el 11 de abril del 2002 o desde diciembre del 2001 hasta la fecha, en donde han pasado por todas las variantes, y han pasado por todos los intentos, y han pasado por todos los experimentos posibles para poder derrocar al gobierno chavista, tanto en la época en que Chávez estaba vivo como con Nicolás Maduro. Claro. Voto a Maduro, ¿no? Y además se están entrenando tropas norteamericanas en este momento, Oscar, en Trinidad Tobago, tengo entendido, y en Panamá, justamente para lanzar el ataque contra Venezuela, ¿no? Bueno, ya el presidente de Panamá ha dicho de que no va a prestar su territorio para desestabilizar a ningún país. El ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago dijo de que se va a plegar a los ejercicios que se van a desarrollar hasta el 16 de noviembre, hasta el día de hoy, en la zona del Mar Caribe, y vamos a ver cuáles son las medidas. Yo creo que Trump constantemente está ratificando de que el ataque va, de que ellos ya tomaron una decisión, de que tienen todo preparado. María Corina Machado, histérica en las redes, está desaforada, pidiendo a gritos de que haya una circunstancia que tendríamos que ubicarla con el bombardeo al Líbano, con el bombardeo a Gaza. Eso no es un paseo de mariners desfilando por las calles de Caracas. Es la destrucción a través de misiles, a través de drones. Ahora, obviamente yo creo que todo el arsenal militar que Rusia y que otras fuerzas y toda la inteligencia bélica que han montado en Venezuela no es defensiva solamente. No, claro. Que a Estados Unidos le puede pasar lo mismo que le pasó con los hutíes en el Mar Rojo, y hay que ver si tienen la espalda para poder bancar el costo político que va a tener semejante tipo de aventura.
porque estamos hablando de gente que se toma en serio lo que es un proceso de gobierno y un proceso revolucionario, ¿no? Bueno, ayer Putin hizo una advertencia a los Estados Unidos y a toda la Unión Europea que si llegan a tocar territorio ruso o bielorruso van a atacar. Es decir, no se van a quedar cruzaditos de brazos. Bueno, hay algunas llamadas de los oyentes. Algunas llamadas de los oyentes. En esta instancia ya no quedan más palabras, las cartas están echadas. Totalmente. Lo que hay que ver es quién arranca primero. Claro, exacto. Debemos crear el Ministerio de la Venganza y la ley del 5x1, dice Néstor Romo. Néstor O. Romo. Yo creo que el problema más grave, ¿sabes cuál es? Que se han dado cuenta Estados Unidos y los sectores hegemónicos de Estados Unidos, fundamentalmente, sí, más allá de la plutocracia, que hay una puerta de salida. Claro. Que los BRICS, que la unidad del sur global, que la Organización de Cooperación de Shanghái, todo esto comienza con el milenio, y a medida que el milenio se ha ido profundizando, ni se desgastaron, ni se desarticularon, ni se dividieron, y eso que Estados Unidos ha hecho lo imposible por enfrentar a Pakistán con la India, por enfrentar a la India con China, por tratar de meter cizaña en el mundo árabe, y ahí está. Y yo tuve la oportunidad de cubrir para PIA Global el evento que se dio en julio de los BRICS en Río de Janeiro, y la presencia de China en Brasil no es un chiste, ¿eh? Claro, claro. La presencia de China en Brasil no es un chiste, y la presencia de los BRICS en esas rondas de negocio que se hicieron durante esos días fue muy importante en todos los terrenos, no solamente en el económico, claro, en el tecnológico. Yo asistí a un evento en donde estuvo presente Dilma Rousseff, y estaba el presidente de Huawei diciendo de que iban a montar una base de operaciones en Brasil. O sea, claro, estamos hablando de cosas serias, y que obviamente, más allá de la voluntad de Estados Unidos, como dice el señor Lamela, no puede venir a decir no le compren a ellos y nosotros vamos a ocupar el lugar de ellos, porque no tienen con qué. Claro. No Oscar, hoy ellos mismos reconocen que en la industria, Oscar, hoy mismo ellos mismos reconocen, los de General Motors han reconocido públicamente que los autos construidos, fabricados en China, lo han superado largamente a ellos. Lo están reconociendo. Han perdido el mercado automotriz frente a China. Rotundo y querido compañero Orellano, estamos por salir al aire con Poncico. Les agradezco la charla esta porque fue brillante. Te agradezco mucho, Oscar, tu presencia, que nos ha ilusionado y nos ha ilustrado, porque cuando uno ve más claro puede ilusionarse con ver qué se puede hacer, ¿no? Sí. Yo creo que la ilusión no hay que perderla, lo que hay que construir son las herramientas para meternos adentro de esa ilusión. Sí, ya lo creo. Para nosotros el BRIC sería fundamental. Seguro, claro, muchísimas gracias, te vamos a molestar otra vez y tenés el micrófono abierto cuando quieras. Cuando quieran ustedes, a la orden, y un placer poder compartir este domingo con ustedes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un gran periodista, Oscar Rotundo, de Internacionales, director de PIA Global. Un gusto, un honor tenerlo en la mañana de Juan Domingo.